Bien, para mí es un honor tener la presentación del próximo exponente. El doctor Carlos Riera Quinquel actualmente es el jefe de división de cirugía cardíaca del Hospital Siglo XXI. Él, pues, entre otras cosas, es miembro de nuestra sociedad, del colegio, y parte de la mesa directiva del consejo. Asimismo, pues él también es, entre otras actividades que él tiene, es profesor titular de la Cátedra de Cirugía Cardíaca en la UNAM. Si me permiten compartir un poquito la pantalla, quiero hacer un comentario extra. El doctor actualmente también acaba de sacar un libro, ¿verdad? Y bueno, para mí es un honor realmente que el doctor Carlos Riera, un amigo personal, pues bueno, venga a darnos ahorita una plática. Su plática versa en la historia y desarrollo hasta la actualidad del ECMO. Entonces, doctor Carlos Riera, pues bienvenido y adelante con su plática. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno. ¿Están viendo la pantalla? Pero está un poco lento. Un momento. Nada más ponla en presentación amplia. ¿Se ve? Ahí está. Ya estamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Ciordia por permitirme y darme la confianza de participar con ustedes de un tema que hay veces que el tema de la historia, pues a mucha gente no les gusta, pero a mí me parece fabuloso poder desentrañar aquellos aspectos que hoy lo vemos como normal, nuestra vida lo vemos normal, pero todos estos aspectos que dieron forma a lo que hoy conocemos como el ECMO. Y lógicamente, pues tiene que ver con la historia de la derivación cardiopulmonar. Y nuevamente el agradecimiento a toda la sociedad de cardiólogos de Jalisco, que me han permitido participar entonces en este trabajo. Y voy a empezar contándoles un cuento que tiene que ver con la historia del universo, en donde ella se da en el momento del Big Bang, en donde podemos vislumbrar todo aquello que pasó y transcurrió con respecto a la materia. Y esta materia que tiene que ver con la radiación, que tiene que ver con la organización de las moléculas y, lógicamente, lo que dio origen a la biología. Y bajo el principio de que en la vida todo se mueve. Este elemento muy importante que a Galileo Galilei le costó la vida, al solamente decir todo se mueve. Y lógicamente el corazón, todo se mueve. Y lógicamente debemos entender al hombre como parte de esta dimensión del universo en su correcta proporción. O bien, aquellos fenómenos como fueron en 1918 que describían ya no solamente las teorías que tenían que ver con la física y con la química, sino hasta ya con las leyes que tienen que ver con la teoría cuántica. ¿Y qué tuvo que ocurrir para que esto se diera? Es el caso de Ernest Rutherford, que en 1912 hace y descubre la estructura básica del átomo. Y es entonces cuando Niels Bohr en 1913, fíjense con una diferencia de apenas un año, y describe la naturaleza química de las cosas que depende de los electrones y que se encuentran en órbitas y que generan, por supuesto, una energía al provocarse esta reacción. Pero se dio una serendipia interesante. En 1912, en la Universidad de Manchester, estos dos sujetos coincidieron y entonces se encontraron en el pasillo y le dijeron, ¿tú qué estás haciendo? Pues yo primero me dedico a los átomos desde el punto de vista físico. ¿Y tú qué estás haciendo? No, yo estoy trabajando sobre la química. Entonces la física y la química se fusionaron y estos dos hombres dieron la posibilidad de crear la tabla periódica de los elementos, que hizo transcurrir de entender la naturaleza de las cosas a pasar a la alquimia y a las dos fases que era la física y la química, que dieron a hoy día lo que hoy llamamos como la bioquímica. Y, por supuesto,
a la farmacología, la medicina y la medicina experimental. La medicina en general no es ajena al fenómeno epistemológico, al estudio de los fenómenos por medio de la investigación y el proceso científico, a dos teorías, la teoría materialista y la teoría energicista, que por un lado nos hablan de la física y por otro lado de aquellas reglas que tienen que ver con la radiación, el magnetismo y por supuesto la química. Y entender esto también desde el punto de vista cuántico es fundamental. Pero cuando hablamos de la vida, entonces estamos refiriéndonos a que esta no es ajena al movimiento. Y si vemos los experimentos del doctor Alexander Loparin o bien del doctor Haldane, vemos que para poderse concretar el proceso de la vida, generaron este experimento en donde una serie de matraces tenían la posibilidad de hacer circular un caldo de cultivo que permitió entonces identificar que a través de la electricidad y a través del conocimiento de todas estas moléculas, entender las leyes de la termodinámica y el metabolismo oxidativo, surgiendo una nueva teoría que se llama la teoría quimiosintética, que dio origen a lo físico y lo químico que se da en la vida. Y todo eso químico y físico que se da en la vida se da en el misterio de la sangre, se da en este movimiento de la sangre que tenemos que mantener mediante un ECMO, mediante una derivación cardiopulmonar. En sistemas, entonces, para poder entender el sistema cardiovascular, esto pues lo tenemos que traspolar. Hay sistemas cardiovasculares abiertos y hay otros que son cerrados. Y la naturaleza y desde el punto de vista filogenética, el hombre pasa por estas fases, a un corazón univentricular con 2 aurículas y hasta un corazón con 4 cámaras. Este proceso filogenético que se da en un anfibio. El anfibio pasa por todas estas fases y por eso es claro poder entender que estos animales tienen este proceso evolutivo filogenéticamente y no es ajeno a lo que es el desarrollo de un feto. Los anélidos y los moluscos y crustáceos tienen la propiedad también de extender esos elementos, esas branquias que le permiten un mayor intercambio en la superficie, a esa membrana que realiza el intercambio. Y ustedes se pensarán, ¿cómo es que un pez vive? Y vive este pez de acuerdo al nivel de oxigenación que tiene el agua que se encuentra en el lugar donde está nadando. No sabe igual un huachinango en el norte en Sonora que un huachinango en Acapulco. ¿Por qué? Porque sus niveles de salinización y la cantidad de oxigenación de esa agua van a ser muy diferentes. ¿Por qué estoy haciendo entonces alusión a esto, a un sistema cardiovascular que ya por ende es un sistema cardiovascular cerrado? ¿Por qué? Porque al momento de generarse esa membrana me permite el intercambio con el exterior y es justamente lo que estamos haciendo con el ECMO. Fíjense ustedes aquí, perdón, aquí el tiburón está mal escrito. Los tiburones tienen esa capacidad entonces para que un tiburón pueda vivir, necesita estar nadando. Por eso ustedes observan cómo al momento que está nadando, está haciéndolo con la boca abierta y esto le permite la entrada del agua que permite la oxigenación y la salida a través de sus branquias. Bueno, pues esta similitud es exactamente igual a la que ocurre con el ECMO. Y vean ustedes aquí el delfín, que sí tiene un sistema pulmonar y que utiliza un espicuro para poder abrir y cerrar esa entrada del aire. Pero su proceso es completamente distinto como el que existe en un tiburón. Esa membrana por la cual el agua pasa y puede oxigenar la sangre. Ahora, si nosotros vemos y comparamos esto con el ECMO, es como tener un cabezal que está en la parte anterior, en donde estamos atrayendo la sangre, estamos generando un sistema de presión, atrayendo la sangre y haciéndola pasar a través de una membrana. Y nuevamente otra campana que me permite entonces la salida a lo que es el sistema arterial. Esta similitud creo que a mí me parece, se me ocurrió hacerla de esta forma porque así es como yo lo entiendo. En cuanto yo aumento el proceso, el paso por a través de la membrana, aumenta la oxigenación, pero lógicamente y de acuerdo al contenido de los gases frescos. Y pues en el caso del tiburón, por eso es que abre no solamente para comer en el caso del plancton de este tipo de tiburón ballena, sino también permite la oxigenación de la sangre. Y estas se aplican a las leyes de la termodinámica. Los gases se comportan de acuerdo a cuál es la temperatura que existe y es por eso
que en el ECMO es muy importante y en la circulación extracorpórea es muy importante el control y el manejo de la temperatura. Si ustedes ven las historias del desarrollo de la derivación cardiopulmonar, dependió en mucho y en gran parte de varios conceptos. El concepto del movimiento de la sangre, cómo es que ésta se da desde el punto de vista de la mecánica y cómo es que no debe ocurrir una lesión eritrocitaria. Por otra parte, las leyes de la termodinámica y la química que nos llevan entonces a entender cómo extraemos o metemos oxígeno y a qué temperatura tiene que ser esta para que no se generen burbujas. El manejo del choque hipovolémico o bien del choque cardiogénico en general es muy importante, así como el manejo de líquidos y electrolitos, la transfusión sanguínea y, lógicamente, para poder entender esto, la anticoagulación. No podríamos concebir la derivación cardiopulmonar o no podríamos concebir el ECMO sin el efecto anticoagulante. Por eso es muy importante. Por eso estoy llamando a su atención para que tratemos de reconocer lo que hacen todos los días hacen y que a veces no reparamos en todo aquello que tuvo que pasar para que se diera esto. La respuesta inflamatoria, por supuesto, es un elemento muy importante y ustedes pueden pensar en la medicina sin el desarrollo de los plásticos. Hoy no podemos hacer nada si no es con plásticos, pero este plástico tiene que ser un plástico de alta calidad y, lógicamente, todos aquellos conceptos que dependen de la preservación de órganos para el trasplante cardíaco. Si esto lo ponemos en la línea del tiempo, vean ustedes, 1830, los primeros conocimientos sobre los líquidos y electrolitos. 1667, las primeras concepciones de la transfusión sanguínea, y 1865 ya empezamos con la perfusión de los órganos. La cirugía cardíaca es un proceso realmente joven, 65 años de edad, y que empezó en 1953. Ustedes podrían concebir a la cirugía cardíaca sin conocer el grupo sanguíneo o bien hay aquellas leyes de la hemostasia que se dieron hasta el 1900. Y, lógicamente, todo esto se ha vertido en el transcurso de poder entender el choque hipovolémico, el choque cardiogénico y las variables hemodinámicas que se dieron hasta el 1900, así como la falla cardíaca y respiratoria que está asociada. Tuvimos que conocer cómo es que se comportaba, cómo es que se daba la falla cardiopulmonar, el proceso de RCP, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria, cómo puedo extraer oxígeno, qué necesito para poder aportar el oxígeno. Todo eso lo detonó la cirugía cardíaca. Y todo esto empezó, vean ustedes aquí desde Harvard. Estamos hablando del siglo XVI, en donde estaba describiendo cómo es que se estaba moviendo la sangre de forma periférica o de forma central. William Harvard en 1578 al 1657 nos hablaba de cómo se daba esta circulación sanguínea, pero tuvo que venir este gran español, Miguel Servet, en 1550, que describió el sistema pulmonar. Hay un micrófono abierto, por favor. Hay un micrófono abierto, no sé si me pueden ayudar los directores. Bueno, entonces, Ambrosio Paré, 1500, los 1500 nos hablaba de irrigaciones por medio de enemas para evitar los vapores nocivos que subieran al cerebro. Él atribuía una condición de pérdida de este equilibrio de los humores y lo trataba de mantener a través de enema o vapores que se dieran que intoxicaban al cerebro. Eso es el efecto que él quería. Y escribió las primeras flebotomías que se hacían en las heridas y era esta condición para dar origen a lo que él pensaba que era el dolor y el delirio y estaba relacionado con esa inquietud. Pero vean ustedes esta historia. Esta es una historia fantástica de una personaje que se llamaba Anne Green. Ella era una mujer que fue condenada a la muerte en Inglaterra y entonces ahí en la torre pusieron a un grupo de personas para poderlas matar a todas y las iban a ahorcar. Resulta que Anne era una de ellas en 1650. Anne fue ejecutada, se colgó en la horca y cuando la bajaron y la tenían preparada para hacer la autopsia que iba a realizar el doctor William Petit, esa autopsia le puso un poco de agua para poder limpiar su cuerpo y mostró que empezó a toser el agua. Entonces se dio cuenta que estaba consciente y entonces le hizo una sangría de 150 mililitros y luego colocó a 2 mujeres con frazadas para que la mantuvieran caliente. Y logró sobrevivir. Al día siguiente, Anne Green estaba completamente viva y ya no tenía que volverla a juzgar porque ya se supone que estaba muerta. Richard Lower en 1665 en la Universidad de Oxford empezó a utilizar transfusiones sanguíneas de un perro a un caballo para ver cuáles eran las reacciones que se producían.
en París, 1668. Vean ustedes lo viejo que es esto, las transfusiones de perros a humanos. Y en 1667, Antoine Mauroy, él trataba a través de transfusiones mediante la inyección de sangre de carnero para tratar a los enfermos mentales. Se pensaba que la alcalinidad de la sangre de los becerros y de los carneros podían también modificar los humores y las condiciones mentales de estos pacientes. Vean ustedes aquí también en diciembre de 1666, Simón Bernet, perdón, que nos hablaba de transfusiones de sangre que se le está practicando a una mujer con una enfermedad mental. 1830, O'Shaughnessy, esta es una publicación que tuve la oportunidad de escribirle a Lancet y pedirle una copia. Y Lancet me mandó la copia escrita por el doctor Lata. Y él nos hablaba de O'Shaughnessy cuando utilizó por primera vez la aplicación de soluciones bicarbonatadas en pacientes que estaban con la enfermedad del cólera. Entonces utilizó una pluma de guinea para hacer una disección y entonces introdujo a través de intestino de gato, introdujo el agua y tuvo la oportunidad de sobrevivir este paciente al día siguiente. Esto no se habla, definitivamente no está de manera, pero logré encontrar que el Papa Inocencio VIII, en el que fue justamente que dio el concilio de Letrán, estaba enfermo, no describen de qué es lo que estaba enfermo, pero el 16 de julio de 1216 extrajeron la sangre de 3 niños y se la dieron a beber. Entonces, la transfusión sanguínea ya tiene muchos años. El concepto de las sangrías, y no solamente de las sangrías, a la cual al quitar la sangre o bien ponerle sangre también era muy importante. Son 350 años donde Jean-Baptiste Denis, en 1667, utiliza estas cánulas de aves con el objetivo de transfundir de ovejas a sangre. Y se utilizaba específicamente para aquellos que estaban intoxicados con arsénico. Existe una cita en la literatura de Stefano Infunsura en donde se piensa que a lo mejor fue mucho antes, 100 años antes, este procedimiento, pero se le atribuye a Jean-Baptiste Denis en 1667 este proceso. Podríamos hablar de la guerra franco-prusiana del 1870 y la transfusión sanguínea. Estos son algunos bocetos que hablaban de esta guerra, o bien de la infusión de humo de tabaco en lugar para cambiar los humores sanguíneos, o bien los enemas, que a través de un sistema que se llamaba sistema Clister, que permitía entonces modificar los humores y el pH que se encontraba en la sangre, porque lógicamente hay una tendencia hacia la acidez. La preparación experimental de Le Galois en 1813, que consistía en extraerle la sangre a una rana y después regresarle la sangre a la rana. Y esto describió cómo si oxigenaban la sangre, tenían la posibilidad de perfundir los órganos. Este es un descubrimiento de 1885, un invento del doctor Bonfrey y del doctor Gruber, que consistía en este sistema que ustedes están viendo aquí, que es una pequeña bombita que hacía que pasaba de un lugar a otro y esto borboteaban el oxígeno y entonces a través de estos matraces borboteaban el oxígeno y podían extraer y poner sangre oxigenada. El término shock fue utilizado por primera ocasión en 1743 por Henry Ledrand, que relacionaba las heridas en el campo de batalla y en 1830 por Herman. Herman, por eso se le atribuye el nombre a este hospital que se encuentra en Houston. Y hablaba de cómo se manejaba el trauma, cómo se manejaba el trauma específicamente a personas con heridas de bala. 1879, Samuel Gross describe el estado de shock como ya el estado de choque, como una manifestación del rudo desbordamiento de la maquinaria de la vida. ¿Por qué? Porque al momento de que se pierde ese movimiento de la sangre, entonces se pierde por completa la maquinaria de la vida. Pero sin duda aquel que nos dio la pauta de cómo entender este sistema es George Washington Crile. Para todos nosotros es conocido la utilización de esta pinza, la pinza de Crile, y este es el personaje. Él fue el primero en utilizar la presión venosa central en los estados de shock,
1888 a 1918. Él decía que lo que ocurría en el estado de choque era una pérdida del sistema autonómico en 1889 y fue el primero que empezó a utilizar los esfingomanómetros y le pide a su amigo Harvey Cushing poder medir la presión sanguínea y fue cuando los anestesiólogos empezaron a utilizar por primera ocasión la medición de la presión arterial por medio de manómetros en las salas de quirófano. Pero Craig nos hablaba de la teoría de un sistema cinético, esta relación que guardaba, pero puso empezar énfasis a cuáles son las modificaciones que existía sobre la hormona tiroidea y qué relación tenían estas con el estado de choque. Y Cushing, como era neurocirujano, entonces le da más importante al eje hipotálamo suprarrenal para medir la respuesta ante la hipovolemia en 1932. Henderson le da, entonces empiezan a trabajar con un sistema en donde tomaban las suprarrenales de unas ratitas, las molían en un mortero y entonces hacían un intracto y permitía entonces que ante un choque hipovolémico provocado en las ratas, introducían este extracto de la glándula suprarrenal y permitían reconstituir o subir la presión arterial sanguínea. ¿Por qué? Porque ante la observación que hizo Mann de 1914, donde describía que la lengua se producía una vasoconstricción muy importante, entonces el concepto de la adrenalina se dio en 1895 por este personaje, Napoleón Sitwuski, que es impronunciable este nombre, y describió el primer término de la adrenalina como la nadnercina, o sea, impronunciable. Bueno, en 1901, este japonés, ketamina, por eso hablamos de las aminas, de aquí surge el término de las aminas, es el ketamín. Estos dos japoneses escribieron, y estas son las primeras fabricaciones de la adrenalina de forma sintética. Pero aquí lo que es muy importante es cuando Craig nos habla de la respuesta inflamatoria al trauma. Para todos es bien conocido, para todo cirujano conoce el Schwartz. El primer capítulo del Schwartz nos habla de la respuesta metabólica al trauma y cuáles son esas condiciones que producen la liberación de glucógeno, cómo pasa con la glándula suprarrenal, la liberación de la adrenalina y las hormonas tiroideas. Bueno, pues lo que hace el ECMO es que es como tirar una piedra a un lago. Se hace una hondonada y lo que estamos tratando de hacer es que el ECMO debe detener este proceso y no dejar que se siga expandiendo. Puede haber una pérdida de la hemostasia fisiológica y entonces hay una inflamación local e inflamación sistémica. Cuando nosotros lo agarramos en esta zona, evitamos que se siga perpetuando y ocasione la falla de los órganos. Este principio es antiquísimo. En 1950, Carlos Wiggers nos habla del concepto del choque como un concepto ya de irreversibilidad. Nos decía que la presión arterial de 40 milímetros de mercurio era totalmente irreversible. Imagínense ustedes este concepto hoy día. El uso de las soluciones intravenosas, Ringer Lactato, este personaje que se llama Sidney Ringer, él empezó a trabajar en 1883 con soluciones salinas al 0.75 con sal y cloruro de sodio, pero introducía pequeñas cantidades de clara de huevo. Este invento fue comprado por la compañía New Rivers Company y fue aquella que produjo la solución Ringer Lactato durante muchísimos años, que fue utilizada en eso. ¿Podríamos concebir la medicina hoy día sin la administración de soluciones intravenosas? Yo les pregunto. ¿Y podríamos parar el corazón a través de la cardioplegia sin la utilización de soluciones? Regresemos entonces un poquito al tema de la transfusión y al entender esto. Matías Aristegui en 1816 a 1852, así como Vertis, no es el mismo Vertis que está ahí en Centro Médico Nacional, es otro Vertis. Y aquí hay dos personajes que son importantes. Este polaco, Ladislao Benina, también impronunciable, 1814, junto con el doctor Eduardo Lisiaga. Eduardo Lisiaga fue presidente de la Academia de Medicina. Ellos trabajaron entonces en la extracción, hacer una flebotomía, ponían aquí toda la sangre, la extraían y esta jeringa, este émbolo, lo extraían y permitían la transfusión de la sangre hacia los pacientes. En 1914 se utilizó utilizaban citrato. Fue la primera vez que se utilizó el citrato en la sangre, entonces extraían la sangre y la volvían a inyectar a los pacientes, pero administrarle a un paciente
esta sangre era como un volado. Si tenía el mismo grupo sanguíneo, sobrevivía. Si no tenía el mismo grupo sanguíneo, entonces fallecía el paciente. Entonces, por eso el invento, Premio Nobel de Medicina de 1930, el Descartes, Lance Stirner, es un austriaco, nos hablaba de grupos, los grupos sanguíneos, grupo A, B, y el grupo AB y el grupo 0. Y se refería a la RH, al mono rhesus. ¿Ustedes podrían concebir hoy día el ECMO sin este sistema? La Segunda Guerra Mundial y poder utilizar las transfusiones sanguíneas durante la Segunda Guerra Mundial hizo que muchos pacientes no murieran en el campo de batalla. Pero este descubrimiento, que es una cosa fabulosa, en 1906, que es de James McLean, que él vivió de 1890 a 1953, es el descubridor de la heparina, que se refiere a aquel intracto que logró extraer del hígado. Entonces, hacía con un mortero podría la extracción de la heparina, que tiene un efecto anticoagulante. No les voy a describir aquí, pero hubo muchos trabajos desde 1916 hasta 1985 para poder estudiar cómo es que funcionaba la heparina. No podríamos concebir la cirugía cardíaca sin el uso de la heparina. Y aquí esa es una historia que a mí me fascina. Justamente en estos días, 25 de febrero, en donde el general Huerta se apodera del control de México y en aquel momento, recuerden que primero Madero fue ayudado por los Estados Unidos y después le dio la espalda. El embajador que trajeron a México es el embajador Morrow. El embajador Morrow tenía 2 hijas y este embajador Morrow, de aquellos que conozcan sobre la historia de la doctrina Morrow, verán que este personaje vino a México para poder atrapar a Pancho Villa y ayudado por Estados Unidos, entonces querían atrapar a Pancho Villa. Pero Ryan Morrow tenía 2 hijas, Anne y Elizabeth. Elizabeth viene a México junto con su hermana, pero ella le gustaba dar clases y tenía contacto con los mexicanos. Le da fiebre reumática y años más tarde, Anne se casa con este personaje que se llama Charles Lindbergh, el que hizo el vuelo transatlántico en el vuelo Espíritu de San Luis. Este era un ingeniero sueco que después se hizo norteamericano y fue senador de los Estados Unidos. Y recuerden aquí aquella frase de que eres más difícil que encontrar que el hijo de Lindbergh. Y la razón es esta, porque Charles Lindbergh y Anne Morrow pierden a su hijo porque lo secuestra este personaje y lo mata en Vineyards, en Massachusetts. Y Charles Lindbergh era un personaje que era pronazista, y entonces, después de todo el escándalo que se da de la pérdida de su hijo, él se va a París el 13 de junio de 1938 con el objetivo de trabajar junto con Alexis Carrel al desarrollo de la perfusión de órganos. Y él estaba trabajando para que él quería el objetivo de producir una máquina que tuviera la posibilidad de operar a su cuñada. Es por eso que hace referencia, y por eso quizá yo lo hago de manera de chiste, que Pancho Villa fue el que provocó realmente el desarrollo de la circulación extracorpórea. Y vean aquí el sistema de perfusión de órganos que existía, era un sistema de un vidrio que alcanzaba altas temperaturas y que permitía borbotear el oxígeno, y entonces se producía la perfusión de los órganos. Lógicamente, Alexis Carrel fue el que nos dio las bases de cuáles eran las anastomosis cardiovascular más importantes. Y no podemos olvidar en 1883, cuando aquí vaticinó que aquel personaje que operaba el corazón tenía que ser expulsado de la academia. Pues todos aquí, los que estamos aquí, tendríamos que estar expulsados. Este personaje a mí me parece fantástico. Sergei Prukchenko. Era un fisiólogo y lógicamente, como no escribía en letras de molde y en inglés, pues nadie lo conocía. Pero él presentó un trabajo de fisiología que es que les voy a poner en este momento. Vean ustedes, este es un modelo que actualmente utilizamos en todos los departamentos de fisiología. Es un corazón. Se le extrae totalmente la sangre y vean ustedes cómo el corazón va a dejar de latir. Se le extrae la sangre y después, a través de un sistema de oxigenación, aquí ven ustedes el fuelle, cómo se oxigena la sangre que está pasando en este sistema, y a través de esta bombita se llama bomba Sigma. Pues vean ustedes, no es diferente a lo que es el ECMO.
Entonces, este es un sistema en donde, esta es la cabeza, se le cortaba la cabeza a un perro y entonces borboteaban el oxígeno y a través de la bomba de Sigma permitía entonces pasar la sangre hacia un sitio a otro. Entonces, pues, se condicionaba la perfusión del cerebro y vean ustedes aquí la cabeza. El perro está parpadeando, se le da comezón, tiene la posibilidad de mover la lengua porque le estamos estimulando a los ojos. Y entonces esto habla de una integridad neurológica, aquellos dos principios que utilizamos en cirugía cardiovascular. El paciente orina o está despierto, entonces no está en un estado de choque. Aquí está escuchando. Este es un sistema, este es otro modelo experimental, 1940. Se le extrae toda la sangre a un perro, se le declara muerto. Miren ustedes aquí, el perro ya no tiene reacción, se declara muerto y entonces se le pone en un sistema como si estuviéramos en un ECMO. Es exactamente lo mismo, es exactamente el mismo principio. Ahí está. Y el perro empieza a recuperar la presión arterial, empieza a recuperar sus funciones vitales. Y el perro, ahí está, ya está vivo nuevamente, ya tiene reacción, ya tiene electro y tiene funciones, y tiene sus funciones vitales por completo. Después, faltan unos pocos segundos, ahí está con su respuesta, quiere decir que hay integridad. Y esto, pues no es diferente a lo que estamos haciendo con el ECMO. Se le quita todo el sistema y ahí está ya en recuperación el perro muy contento. Bueno, pues entonces estamos hablando de que la medicina está entrando a una fase, como diría de Bram Stoker o el doctor que me precedió, o bien de Frankenstein. Y los rusos empezaron a trabajar con algunos conocen el nombre de este personaje, Demikov de 1950. Entonces él utilizaba esta perrita que tiene sus perritos y entonces les cortaba la cabeza y se las implantaba en el cuello. Vean, aquí está, le están dando de comer, le conectaba el esófago y le conectaba todo el sistema cardiovascular a los vasos del cuello de la perra y entonces el perrito funcionaba. Eso es verdaderamente de Frankenstein. Y este concepto permitió en 1980 al doctor Robert White vislumbrar este aspecto dentro del área de la neurocirugía al trasplante de cabeza. Pues la posibilidad, ¿cuántas películas de ciencia ficción no se han tratado de plantear en cuanto a trasplantarle la cabeza a otro perro? Pero lo único que necesitamos es el ECMO para poder hacer la perfusión de los órganos. Bueno, pues estos dos personajes, la doctora Abbott y la doctora Helen Towson, fueron fantásticos para el 1936 dar origen al desarrollo de las cardiopatías congénitas y su clasificación. La doctora Helen Towson le pide al doctor Gross, oye, ¿qué te parece si hacemos una fístula para mejorar la oxigenación de los niños azules? Aquel momento ni siquiera cardiopatías congénitas se consideraba, 1944. No le hace caso Gross y ahorita les explico por qué. Y Blaylock son dos personajes importantes. ¿Por qué? Porque Gross en 1939 es el artículo original de Gross de la utilización, el cierre de la ligadura del conducto arterioso. Le dice, ¿cómo voy a cerrar el conducto? ¿Cómo voy a poner una fístula si he cerrado una fístula también? Bueno, pues no le hace caso y entonces el que sí le hace caso es Alfred Blaylock en 1945 y se diseña lo que se llama la fístula sistémico-pulmonar de Blaylock-Towson que todos utilizamos muchas veces. Pero realmente le tenemos que dar crédito a Vivian Thomas, que es aquel que realmente el técnico que verdaderamente desarrolló este tipo de fístula, que primero hacían bajando la subclavia y después ya se colocó un injerto de Gore-Tex. Vean ustedes aquí en 1953, el doctor Gross, cómo hacía la cirugía de corazón. Cosía a una tina que le colocaba agua y entonces que es como un sistema de una vulcanizadora, entonces le permitía meter sus dedos y cerrar una comunicación interventricular. El doctor Harken en 1943 propuso las comisolotomías a cielo cerrado. El doctor Bailey después lo utilizaba, o bien cómo hacían las valvulotomías. Ponían al paciente, hacían la esternotomía media, cerraban las pulmonares y decían 1, 2, 3 y entraban y abrían hacían la valvulotomía. Así, bastante arcaico, pero efectivo. Cierre de comunicación interauricular por el doctor Soledad y el doctor Murray. Fueron los primeros intentos de cirugía cardiovascular, o bien la coartación de la aorta, que no podemos olvidar, en el Instituto Karolinska en 1945.
Esta historia es fantástica. Es una historia del doctor Clarence Wallen Lillehei, que era residente, en aquel momento era residente en Minnesota, y este profesor que todo el mundo conoce, todos conocimos parte de sus textos en cirugía, perdón, en cirugía general, el doctor Barco le da al doctor Lillehei, era su residente, le da un linfoma de no-Hodgkin, y entonces el doctor Barco lo opera y le hace una radical de cuello. Perdón, otra vez aquí me hace una radical de cuello. Ustedes aquí están viendo cómo Lillehei tiene aquí una radical de cuello. Y entonces el doctor Lillehei estaba trabajando en cirugía experimental, pero el doctor Barco le tenía muchos celos. No es ninguna cosa similar a la realidad, pero el doctor Barco le tenía tantos celos que le decía, no, no te preocupes, este hombre va a estar muerto dentro de un año, o sea que déjalo que haga lo que quiera. Y pues hizo lo que quiso el doctor Lillehei en 1954. Este es el modelo experimental que consistía en esta bombita, esta que les platiqué es la bomba Sigma. Entonces lo que hacía es que ponía una rata y la conectaba junto con un perro, que es la circulación cruzada. Entonces dijo, y si lo podemos hacer en un perro, lo podemos hacer en una mujer, su mamá, con su hijo, o bien papá con el hijo, podemos hacer la circulación cruzada, y así lo hizo en 1954, la primera cirugía de corazón. Esta es la fotografía de la primera cirugía cardíaca del mundo. Vemos por un lado al equipo quirúrgico que estaba trabajando con la mamá y el equipo quirúrgico que estaba trabajando con la hija. Perdón. Y este es el sistema cruzado que estaba realizando. Yo no sé si le vinieron a copiar a Frida Kahlo, pero seguramente este concepto tiene mucho que ver con ello. Estos son los recortes de aquel momento, del día siguiente de aquella cirugía. Y vean ustedes aquí qué fantástico. William Hallenberg, Lillehei, fue tan exitoso en este sistema que entonces le pedía al gobernador que le prestara prisioneros para poder hacer la circulación cruzada. Entonces, por eso Minnesota se convirtió en uno de los centros quirúrgicos más importantes del mundo. Entonces, ellos, ¿quieres que te reduzca tu condena? Bueno, pues préstate para hacer la circulación cruzada. Pero bueno, pues lógicamente la circulación cruzada no podría ser para siempre, tendría que darse por medio de máquinas. Estas máquinas, que es el primer oxigenador de burbuja, que el doctor De Wall, que utilizaba el mismo Sigma Motor, esta motorcito que daba toda la vuelta. Y lógicamente el Lillehei pues nos habla de que si lo podemos soñar y lo podemos utilizar en la tecnología, lo podemos hacer. Y estos fueron los primeros sistemas, los primeros avances que hubo en esto, y fue una verdadera carrera para poder descubrir y poder diseñar las mejores máquinas de derivación cardiopulmonar, y estos eran los centros hospitalarios más importantes. Era como una carrera a la luna. Y una de las carreras que ganó, pues lógicamente eso es el doctor John Kirkland, porque él verdaderamente a través de cómo se operaba el falot en un tiempo, después en 2 tiempos, pues hizo de manera increíble todo esto. Pero vean ustedes, General Motors también se quiere meter en el negocio. Y entonces es el doctor Dodrill, que es este personaje que está aquí atrás, Dodrill, que está con la mascarilla. Ellos diseñaron un sistema de pistones para poder idear una bomba de circulación extracorpórea. Otro de los que participó en el diseño de este tipo de bombas extracorpóreas es el doctor Mostar. Para todos es conocido el switch de Mostar, pero recuerden que él era ortopedista. Él era un ortopedista pediatra y después se metió a la cirugía cardíaca. ¿Qué consistía esta máquina del doctor Mostar? Bueno, pues ponían aquí un pulmón de un Retzius. Entonces lo ventilaban y lo utilizaban como membrana para poder realizar la cirugía cardíaca. Este es el diseño del Dr. K, para todos es conocido este nombre, el Dr. K Cross, y que después lo quiso comprar PEMCO. Para todos es conocido esta empresa PEMCO, que es muy famosa para el diseño de muchos de estos sistemas de circulación. Pero el doctor Gibbon, aquí es cuando a mí me parece que este personaje tenía que haber sido Premio Nobel de Medicina, hace la ideación de cómo oxigenar la sangre de forma normal a través de un sistema de pistones. ¿Por qué? Porque él había trabajado en su infancia, había trabajado ordeñando vacas. Entonces el sistema de rodillos que todos conocemos, el sistema de rodillos para la derivación cardiopulmonar, es un sistema ideado en base a la ordeña de las vacas. ¿Por qué? Porque hace el paso de la sangre a través de este plástico, que es un plástico semiflexible y que permite que con cada vuelta pasen 50 mililitros de sangre. Y entonces se produce la derivación cardiopulmonar. Este fue el primer diseño, que es el diseño de la Clínica Mayo junto con el del doctor Gibbon, porque la Clínica Mayo participó de manera muy intensa al desarrollo tecnológico de estas.
Y este es John Gibbon, esta es la publicación original, es la aplicación de la circulación extracorpórea con su esposa. Esta es la doctora Mary Hopkinson, fue la primera perfusionista del mundo. Pero el doctor Gibbon se decepcionó porque operó 3 pacientes, estos son una de las máquinas, operó 3 pacientes y de los 3 pacientes solamente sobrevivió esta persona, Cecilia Bobelek. Y se decepcionó tanto que abandonó la medicina. Desafortunadamente, un hombre que tenía que haber sido premio Nobel de medicina, que nos dejó tantas cosas, pues tuvo que dejar la medicina porque se decepcionó. Y vean ustedes el tamaño de esta máquina y compárenlo con un sistema de ECMO. Y vean ustedes el tamaño de armatoste. Lilly y de Wahl diseñaron esto en 1955, que era un sistema con un serpentín, con un oxigenador de burbuja, y también el doctor de Wahl y Gott en 1956. ¿Quién no conoce al doctor Gott? También muy importante. Y fue la fotografía de la primera bomba de circulación extracorpórea que se utilizó en México. En 1957, vean ustedes aquí en archivos cómo nos ejemplifican esto, y fue el doctor Raúl Vaz y el doctor Marcelo García Cornejo quienes realizaron este primer procedimiento. En esta fotografía, aquí ustedes pueden ver como si estuvieran en el pabellón Cuauhtémoc, lo están viendo de frente. Aquí está el Instituto Nacional de Cardiología, este es el Centro Médico Nacional. Entonces, ellos también utilizaron un sistema de una tina para bajar la temperatura de los pacientes. El doctor Denton Cooley no se pudo quedar atrás, 1957, el diseño de este sistema de oxigenador, 2 tipos de oxigenadores, es un sistema de serpentín, pero teníamos que manejar, desde el punto de vista de las leyes de la termodinámica, teníamos que manejar la hipotermia profunda, que permitía entonces operar también a los pacientes. La hipotermia profunda también estuvo relacionada muy importantemente con el doctor Barrard Boyce, trabajando en Australia, y entonces dijo, si podemos hacer esto, lo podemos hacer con cánulas más pequeñitas, bajando la temperatura, y podemos hacer la circulación sanguínea, a lo que hoy conocemos como la circulación extracorpórea. Este es todo el sistema que utilizamos todos los días de la circulación extracorpórea, que se simplificó tanto con la derivación cardiopulmonar. Entonces yo les pregunto, ¿podemos concebir la cirugía cardíaca sin el uso de los plásticos? Y vean ustedes aquí cómo ocurrió todo esto. En 1860, un premio de $10,000 para aquel que tuviera la posibilidad de sustituir al marfil que se utilizaba para los cuchillos o las bolas de billar, porque resultaba sumamente caro. Y el doctor Hyatt, el de los hoteles Hyatt, fue el que diseñó este primer plástico llamado celuloide, que se extraía a través de alcanfor y de etanol. Entonces pudimos tener los mangos de cuchillo sin utilizar el marfil. La industria Hasbro, ¿cuántos de ustedes no jugaron con estas boligomas? Lo que ocurrió es que Hasbro tuvo una súper demanda porque para los niños era tóxico, se lo metían a la boca y era tóxico. Entonces, la industria Hasbro tuvo que utilizar un plástico que no fuese tóxico. Y entonces, ¿podríamos concebir la medicina sin estos plásticos? Entonces, vean aquí la secuencia. 1839, Charles Goodyear, el sistema de vulcanización, la creación de la goma, pero era un material resistente y muy elástico. Después es el invento del doctor Hyatt, que en 1870, y nos vamos después hasta Leo Baekeland, 1908, es el descubrimiento de la baquelita. ¿Por qué? Porque es el primer plástico totalmente sintético que le podemos dar rigidez o flexibilidad al plástico. Y esto nos permite entonces utilizar estos plásticos de alta calidad que producen menor respuesta inflamatoria. También es un producto totalmente desechable y se utiliza en todos los circuitos. Tiene que ser maleable, tiene que reducir la respuesta inflamatoria y no producir alteraciones en la coagulación, o por lo menos en lo máximo que se pueda. La baquelita fue el mejor candidato para todo esto. ¿Por qué? Porque era termofijo y termostable, y esto permitía la maleabilidad, y yo con la baquelita podría llevarlo a hacerlo más flexible o menos flexible. Las películas se realizaban justamente con este tipo de plástico, los cuales permitían también el diseño de otros plásticos, como es el caso del polietileno, que nos dio origen a plásticos que tenían cierta utilidad, como es el caso del PVC, el polivinilo. Estos plásticos nos permitieron eran resistentes, yo les podía dar la dureza que yo quisiera, ¿no? Y este es el PET, que para todos es conocido, en un Zeppelin, una Coca-Cola. Bueno, es este PVC que ahorita contamina muchísimo, pero fue un descubrimiento muy importante para el diseño. Y qué olvidar del nylon, el nylon que utilizamos todos los días. Fue un invento del Wallace
Catheter, que trabajó durante muchos años con DuPont, y él fue el que diseñó los primeros, este sistema que dio origen a las medias de las mujeres y a los paracaídas. No podríamos ver los paracaídas en la Segunda Guerra Mundial sin este tipo de plástico. Y justamente este tipo de plástico, que es el politetrafluoretileno y el fluoretileno, son los plásticos que nos permiten entonces hacer de forma artificial este tipo de membrana que nos permite entonces ese intercambio de oxígeno en los sistemas o en los sistemas de membrana y poder hacer estas cosas. Temperatura, gas instalado y tipo de membrana nos permiten entonces tener dos tipos de oxigenadores, los oxigenadores laminares y los oxigenadores por dispersión, que son membranas muy importantes, y este sistema de membranas semiporosas que permiten realizar un serpentín a manera de sándwich que permite el intercambio y la introducción del oxígeno en la sangre. Y bien, podríamos también realizar la cirugía cardíaca con esos tipos para reducir la respuesta inflamatoria, como son los oxigenados de silicona, que reducen también la respuesta inflamatoria y poder introducir con ello la aplicación de los gases. Y los reservorios que también es muy importante para evitar la espuma, mantener la oxigenación perfecta, o bien estos reservorios. Imagínense ustedes estos plásticos, uno tenía que ser más rígido y otro tenía que ser muchísimo más flexible. El intercambio de la temperatura también, que es muy importante, que lo utilizamos tanto en los sistemas de derivación cardiopulmonar como en los sistemas ECMO. Y la cirugía cardíaca también denotó y impulsó los hemofiltros, que consistían en hemoconcentradores, y no podríamos tener los sistemas de hemodiálisis si no tuviéramos estos sistemas que permiten entonces ahora, desde el punto de vista del ECMO, el pasar a través de un sistema de circuito, a través de un sistema electromagnético, pasar y hacer girar estas hélices para evitar la destrucción celular. Estas centrífugas que estamos trabajando con el ECMO, que nos permite la entrada y jalar el sistema venoso, y al jalar el sistema venoso se genera un sistema de presión negativa, nos permite utilizar cánulas más pequeñitas y poder transferirlas a la membrana a la presión que nosotros queramos con con este sistema, ¿no? Cómo atrapar las burbujas de aire también es importante, que es un sistema también a base de plástico. Bueno, pues esta idea que la tuvo el doctor Dedecchi, que es muy interesante, en donde estos sistemas tienen la propiedad a través de un sistema helicoidal que fue diseñado, la idea surgió justamente del Challenger. Ese sistema dio origen a lo que hoy conocemos como los sistemas de circulación, de asistencia circulatoria, como es el caso del Impela. Este sistema es exactamente el mismo que utiliza el intercambio de oxígeno, de hidrógeno con oxígeno en el Challenger. Y esto dio origen a estos dispositivos de asistencia ventricular que todos conocemos, desde el Impela hasta el Tandem, que son sistemas que hacen pequeño y le damos la oportunidad para el desarrollo de otros sistemas, como es el sistema de circulación extracorpórea. Ahora, la historia del ECMO se inicia en 1971 con el doctor Donald Hill. Este es el primer paciente, un paciente politraumatizado que fue sujeto a esto. El paciente se recuperó días posteriores. Y no podemos olvidar esta historia fantástica de Robert Bartlett, que consistió en atender a una niña de origen mexicano, atender a esta niña que tenía hipertensión arterial pulmonar debido a una neumonía por aspiración. Ella después se le puso un nombre de Hope, que no es otra cosa más que esperanza, a su primer año de vida, en 1975. La madre la abandona y entonces el doctor Robert adopta a Esperanza, que esta es la fotografía de Esperanza, viviendo una vida completamente normal. Hoy día esta fotografía ha girado por todo el mundo, ¿no? ¿En qué consiste el ECMO? Consiste con su concepto es en mantener la sangre en movimiento a una temperatura X, que tengamos la posibilidad de extraer el oxígeno, luego poner oxígeno y extraer CO2, y esto nos da el soporte cardiorrespiratorio que todos conocemos. Y nos ha permitido adentrarnos a una clasificación, hablar un lenguaje distinto, hablar con la gente que se dedica a insuficiencia cardíaca, con el sistema de Intermax. Oye, ¿en qué Intermax está? Estamos hablando un idioma distinto, estamos transformando la medicina, que ya será momento de otra exposición con respecto a el corazón artificial, y lo que tenemos que buscar en estos sistemas es hacerlos cada vez más pequeños para hacerlo útiles, como es el caso del Berlin Heart, que nos permite utilizarlo en algunos niños,
y estos sistemas helicoidales que nos permiten entonces hacer más reducido, que tengan un sistema que se maneje a través de un sistema eléctrico que se lo impuse de una forma eléctrica, porque los primeros diseños que se hizo de trasplante cardíaco con corazones artificiales eran un sistema nuclear, o sea, utilizaran polionio para poder impulsar el movimiento de la sangre. Bueno, pues ¿por qué no soñar con esto? Y esto es un experimento que se realizó, esta es la ventilación líquida. A lo mejor vamos a poder llegar al uso de los tetafluorocarbonos, que consiste en poder administrar oxígeno sin necesidad de utilizar la ventilación o utilizar la membrana, ya el mismo líquido que podemos contener. Entonces ven aquí esta rata que está dentro de pero está viva, se está moviendo, está adentro y está respirando con este sistema. Ahora, ¿cómo, para terminar, el desarrollo de la cirugía cardíaca ha detonado todo esto? Ustedes pueden pensar en cirugía cardíaca sin hablar de anticoagulación, sin hablar de respuesta inflamatoria, sin hablar de inotrópicos, de la terapia crítica, de los sistemas de hemofiltración para asistencia renal y asistencia hepática, al desarrollo de los plásticos en la medicina. ¿Podrían concebir la medicina hoy día sin el desarrollo de los plásticos? Y, por supuesto, al trasplante cardíaco y la asistencia ventricular. Esta historia empezó en 1975 y vean ustedes cómo ha ido de forma ascendente los protocolos de asistencia de estos tipo de pacientes. Llevó y culminó en 1989, aquí en esta época, culminó al desarrollo de la la primera organización para life support, que consiste en el ECMO, y vean cómo se ha detonado esta realidad y sin duda alguna pues yo les invito a que todo lo que les he platicado está contenido en este libro. Este libro me provocó muchísimo el participar en este curso y pues lo llevé, un libro que tenía ya desde algún tiempo escrito, lo llevé de forma electrónica y ustedes tienen la posibilidad de que todo lo que les platiqué está contenido en este pequeño y muy sencillo libro. Sin duda alguna, el ECMO es un tren que ya salió, y pues están ustedes en subirse o no subirse. Muchísimas gracias y nuevamente agradezco al doctor Ciorda de haberme dado la confianza para hacer la presentación de esta ponencia. Es cuanto. Oh, pues Carlos, nos dejaste impresionados y culminaste pues ahí, como dijo el doctor Heredia, con tu hijo, ¿no? El libro que has producido, ¿no? Te conocemos desde hace mucho, sabemos el interés que siempre has tenido por el desarrollo de la ciencia y de la enseñanza también. Y caramba, pues todavía muchos dicen que no es importante la historia, ¿no? Y tocaste temas apasionantes, ¿no? Es evidente que cuando hablamos de esto, los cirujanos eh, del ECMO, porque pues es una circulación extracorpórea que manejamos todos los días, ¿no? Nada más que con muchas modificaciones. Nos apasiona a todos y pues tu participación solamente enriquece la calidad de este curso que, que modestamente diría yo que hemos participado en cursos en otros sitios como Berlín o en Windsor, algunos otros también lo han hecho, y pues este curso nada les olvide a esos, ¿eh? Es de excelente calidad, gracias a todos los que están participando y a los que van a participar. Te agradecemos mucho la participación y vamos a seguir adelante. En las conferencias magistrales pues no aceptan preguntas. Quizá tú quieras participar después contestando algunas preguntas que nos están haciendo los asistentes. Con mucho gusto. Sí, y te agradecemos.